pocos minutos de los ataques, lo inimaginable ocurría en Manhattan. La imponente Torre Sur no solo se colapsaba, sino que desaparecía, pulverizada completamente. No mucho después, la Torre Norte, otro logro arquitectónico, sufría la misma suerte de su torre gemela, pulverizándose por completo. ¿Cuál pudo haber sido la causa de estos increíbles hechos? La mafia detrás de los ataques ya tenía preparada su historia, proclamada como verdad absoluta por los medios de comunicación. La causa de que las dos torres fueran aniquiladas, según la versión oficial, fueron los incendios de oficina que ardieron por muy poco tiempo en los pisos superiores de los edificios. Estos incendios fueron capaces de debilitar los soportes de los pisos afectados, haciendo que cayeran sobre los pisos inferiores, y estos a su vez sobre los otros pisos, generándose un colapso llamado tipo panqué, como explican los medios de comunicación controlados, difundiendo fielmente la fábula oficial. Once the trusses fail, the floors they were holding cascade down with a force too great to be withstood. The result is what's called a progressive collapse, as each floor pancakes down onto the one below. Aún así, la mentira oficial se queda a mitad del camino. Explica un hecho que no ocurrió, un colapso. Lo que sucedió aquel día fue una aniquilación. Las dos torres se convirtieron en polvo. Además, jamás en la historia de la arquitectura moderna, un edificio de acero se ha colapsado a causa de un incendio. En 1988, el primer banco interestatal en Los Ángeles registra un incendio que arde por 3,5 horas, del cual no resulta ningún colapso. En el 2004, en Caracas, la torre este de Parque Central sufre un incendio que tarda en ser extinguido 17 horas, después del cual la torre permanece de pie. En el 2005, en Madrid, la Torre Windsor sufre uno de los peores incendios en la historia de España, ardiendo durante 24 horas. Y el resultado de este verdadero infierno no es un colapso. El edificio resiste, quedando en pie. Basta comparar un infierno de 24 horas con 1 hora de humo para darse cuenta que la historia oficial es una fábula. Los incendios de las Torres Gemelas eran incendios al aire libre. Estos incendios alcanzan temperaturas máximas de hasta 600 grados, muy por debajo del nivel necesario para afectar piezas de acero a prueba de fuego. Convenientemente, una de las mentiras oficiales es que el acero pierde la mitad de sus propiedades a 600 grados. Esto es completamente falso. Los utensilios de cocina hechos de acero, usados diariamente en todos los hogares, soportan temperaturas similares sin sufrir el más mínimo daño. Los calentadores caseros, también hechos de acero, alcanzan temperaturas de hasta 980 grados, pudiendo trabajar varias horas sin verse afectados de ninguna forma. Ahora, esta mafia nos quiere hacer creer que estas imponentes estructuras se convirtieron en polvo a causa de unos simples incendios de oficina. Recordemos que el acero de las torres cumplía con la norma E119, que claramente especifica que el acero no se verá afectado aún sometido a temperaturas de hasta 1100 grados durante varias horas. La mayoría del combustible de los aviones se consumió al momento del impacto y el resto a los pocos minutos, hecho aceptado incluso por la versión oficial. Lo que quedaba en las torres para alimentar los incendios era simple mobiliario de oficina, insuficiente
para conseguir las temperaturas de infierno a que se refieren la versión oficial y los medios de comunicación controlados. Estos incendios, aunque ardieran por muchas horas, dejarían intacta la estructura de acero de los dos edificios. Además, se consumían rápidamente, como lo indica la gran cantidad de humo saliendo de ambas torres. El humo negro es un indicador de fuego frío, un fuego que se consume. Esta sobreviviente, abriéndose paso hasta el hueco dejado por el proyectil, trata de llamar la atención de los helicópteros que sobrevuelan las torres, mostrando claramente que los incendios en esa área ya consumieron todo lo que podían consumir, habiéndose ya extinguido. Oriol Palmer, del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, logra llegar al piso 78 de la Torre Sur. Con solo 2 mangueras controlarían los incendios de la torre. Los malvados autores de los ataques estarían escuchando todas las comunicaciones del cuerpo de bomberos, dándose cuenta de que la base de su mentira oficial estaba a punto de extinguirse. Sin incendios, ¿cuál sería la causa de los colapsos? Así, unos minutos después, a las 9:58, ponen por obra su plan. A pesar de ser el segundo edificio en ser atacado, la Torre Sur es la primera en caer. Poco después, a las 10:28, la Torre Norte sigue la misma suerte. Is that the second building of the World Trade Center going down? Yes, that is the second tower. That is the second tower. Como podemos observar, cada torre tarda en colapsarse alrededor de 10 segundos. En un colapso progresivo, ¿cuánto deberían tardar las torres en caer? Un colapso progresivo tardaría más de minuto y medio. Los 10 segundos que le tomó a cada torre destruirse son equivalentes a los segundos que le tomaría a un objeto en caer desde el techo de las torres hasta el suelo, lo que se llama velocidad de caída libre. ¿En qué circunstancias un edificio se puede colapsar a velocidad de caída libre? Solamente en el caso de una demolición controlada.
La resistencia que pudieran encontrar los pisos superiores es eliminada con explosivos. Una vez eliminada esta resistencia, el edificio se desploma a velocidad de caída libre. Again, there has been a second explosion here in Manhattan. We understand now there has been a secondary explosion on Tower 2. There was another major explosion. The building itself, literally the top of it came down, sending smoke and debris everywhere. We're being pushed out as well because there was some concern that there might be additional explosions, possibly other bombs. I need you to stop for a second. There has just been a huge explosion. And then the entire top of the building just blew up. We heard a very loud blast and explosion. We looked up, and the building literally began to collapse before us. Los bomberos de Nueva York presenciaron la destrucción de las torres dentro y fuera de los edificios. And we started running. Floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Una característica distintiva de las demoliciones controladas es la expulsión de escombros, debido a los explosivos utilizados. A estas expulsiones de escombros se les llama squibs. Varios de estos squibs son claramente visibles durante la demolición de las dos torres. La versión oficial explica que estas expulsiones son aire comprimido saliendo de los pozos de los elevadores. Usando los videos calculamos la velocidad de estos escombros, resultando ser de alrededor de 45 metros por segundo. El aire comprimido no tendría tal fuerza. Además, el aire que saliera de estos pozos llenaría uniformemente todo el piso, y si tuviera la fuerza suficiente, arrojaría escombros en todas las direcciones, no solo en una dirección específica y bien definida. Técnicas de demolición pueden ser apreciadas en los escombros de las torres, como explica este experto. The way we do this is by cutting the beam at an angle, which, through a series of beams cut at the same angle, will tend to make the building shift over and walk. Las columnas de soporte de las torres están cortadas exactamente de esa forma. Utilizando una página de internet de física, podemos analizar si los escombros de las torres caen siguiendo las leyes de proyectiles. Sobreponiendo la trayectoria de un proyectil sobre los escombros de la torre norte, podemos apreciar que son totalmente compatibles. Los escombros son arrojados debido a un evento explosivo en el edificio. Otra prueba del uso de explosivos es la desintegración de las víctimas en las torres. De 2.740 víctimas, solo fueron recuperados alrededor de 300 cuerpos completos. En cambio, se encontraron 20.000 pequeños pedazos de cuerpos humanos. 200 de estos pedazos correspondían a una sola persona. 1.100 víctimas quedaron sin identificar. Junto con las víctimas, todo lo que contenían las torres fue pulverizado. You have 210-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer,
The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust. Considerando que las torres tienen 63 metros de lado, podemos apreciar en esta foto restos de varias toneladas saliendo despedidos a mucha más de esa distancia, hecho explicado solamente por el uso de explosivos de alto poder. La demolición de las Torres Gemelas fue única en su género, esto debido al sofisticado tipo de explosivos usados. Al momento del colapso de cada torre, el Centro Sismológico en Palisades registró un terremoto equivalente a la detonación de una poderosa bomba. Para la Torre Sur fue de 2.1 en la escala de Richter, equivalente a 1.4 toneladas de TNT, y 2.3 cuando la Torre Norte fue destruida, equivalente a 2.7 toneladas de TNT. Si agregamos a esto la evidencia fotográfica de las dos destrucciones, podemos suponer el uso de pequeñas bombas termonucleares en la destrucción de ambas torres. Esta foto muestra la explosión de una bomba termonuclear en Nevada. Podemos compararla con las detonaciones del 11 de septiembre y apreciar las similitudes. ¿Es esta la imagen de un colapso progresivo? Otro hecho significativo es la presencia de metal fundido antes y después de las demoliciones. Minutos antes de la destrucción de la Torre Sur, podemos apreciar metal fundido fluyendo de uno de los pisos. Y en medio de los escombros se descubren grandes cantidades de acero fundido. You'd get down below and you'd see molten steel running down the channel rails, like you're in a foundry. Yeah, like lava. Like lava. From a volcano. La historia oficial explica que este no es acero, sino aluminio fundido. Basta ver que el aluminio cuando se funde es de color plata, para saber que lo que fluye de la torre no es aluminio, pues tiene el color característico del acero fundido, amarillo anaranjado. ¿Cómo se generó este acero fundido? Stephen Jones, profesor de física en la Universidad de Brigham Young, nos da una pista de esto. So I'm looking through the official reports. What do they say about the molten metal? They say nothing. But wait a minute. This is important evidence. It's discussed by many people. So where did that come from? Not from fires. We agree on that. Where did it come from? The only explanation I can find for that is exothermic chemical reactions. And the most notable suspect is a thermite reaction. It doesn't have to be thermite. There are other high-temperature chemical reactions, but that's the most likely one. Así, termita pudo haber sido usada junto con explosivos en la destrucción de las torres. Exactamente, ¿cómo actúa la termita?
Una contradicción más de la historia oficial es el hecho de que después del supuesto colapso, el poderoso núcleo de cada torre debió haber permanecido en pie. Además de que debieran haberse encontrado 110 pisos apilados en la base de cada edificio. Solo una pequeña parte del núcleo de la torre norte sobrevive por unos momentos, para luego ser convertida en polvo como el resto de la torre. Donde debieran estar los núcleos y los pisos apilados, ¿qué encontramos? Los núcleos han desaparecido por completo y no hay pisos apilados en ninguna parte, únicamente destrucción. And you said you saw melted tour buses, melted cars? The cars that were right down there, it was just unbelievable. They were twisted and melted into nothing. The debris is just unbelievable. And then you can see fire trucks and police vehicles that were down there early that all their windows, the windshields are completely blown out must have been from when debris dropped. But even more jarring, I think, is this scene right here. Look at these two cars placed on top of one another. I think when you think about the impact that these planes must have had, it's hard to visualize it because everything melted. But here, at least you have some remnants. You have literally an engine that is melded together with other parts of the car. Moving over, you've got another car they moved here. It looks like it's been through a war. You can see the papers, all the burned out papers from the building. You see the soot and the dirt. And it just shows you how devastating this blast was. Look across the street there. You've got a Con Ed truck that, you know, some of the Con Ed people now looking at, examining, trying to figure out which truck that actually was. But that truck, too, in terrible shape. You saw steel, some of the thickest steel I've ever seen, bent like a pretzel. And you just couldn't imagine the force that took. All the iron is all crumbled. I don't know if a person that's never been an iron worker could imagine, but all of this massive iron, I mean pieces that weigh 20 tons, 50 tons, all mangled and just crushed and crumbled up. En un colapso, los alrededores permanecen relativamente sin daños. Los automóviles, incluso sobre los que caen escombros, no quedan calcinados. Estos vehículos lo dicen todo. ¿Qué fuerza tan enorme se necesita para generar esta clase de destrucción? Tampoco los edificios que rodean a las Torres Gemelas escaparon sin daños. Quizá el más impresionante sea esta pieza de 300 toneladas que voló por el aire 180 metros hasta incrustarse en el edificio de American Express. El simple hecho de calcular la fuerza necesaria para hacer esto echaría por la borda el cuento oficial. Esta pieza de acero de 8 toneladas, de las pocas conservadas, fue deformada de manera increíble.
I found it hard to believe that it actually bent because of the size of it and how there's no cracks in the iron. It bent without almost a single crack in it. It takes thousands of degrees to bend steel like this. Una fuerte onda explosiva genera esta clase de deformación. ¿Cómo fueron colocados los explosivos en las torres? Securacom, una empresa de seguridad de la cual uno de los directores era el hermano menor del presidente Bush, Marvin, es contratada en 1996 para instalar un nuevo sistema de seguridad en las Torres Gemelas. Durante los 4 años de contrato, se instalaría algo más que un sistema de seguridad. Como explica este esquema, proporcionado por un militar anónimo, indicando aproximadamente la distribución de los explosivos en cada torre. 10.000 cargas de corte serían necesarias, quedando ocultas por los plafones de los techos de cada piso, sin posibilidad de ser detectadas por los escuadrones de perros antibomba. Los últimos explosivos en ser colocados serían las bombas termonucleares a usarse. Así, según comenta Daria Kort, guardia de seguridad en la Torre Norte, el jueves 6 de septiembre del 2001, los escuadrones de perros antibomba son removidos abruptamente. Una vez quitado este obstáculo, ese fin de semana se deben haber instalado en los sótanos de las torres las 2 pequeñas bombas termonucleares. Todo estaba listo. Los planes de esta poderosa mafia no podían fallar. Otro hecho impensable ocurre en la tarde del 11 de septiembre. El edificio 7 del centro de comercio se desploma a las 5:20, de la misma forma que las Torres Gemelas. La tercera demolición controlada del día. La causa, según la versión oficial, una vez más incendios de oficina. Hay que tener en cuenta que este edificio no recibió ningún impacto de avión. En el edificio 7 se alojaban las oficinas de la CIA, el Servicio Secreto, la Oficina de Hacienda, la Comisión de Seguridades e Intercambio, entre otras. Al quedar destruidas las oficinas de la Comisión de Seguridades e Intercambio, desaparecieron entre 3.000 y 4.000 casos de fraude en Wall Street que la comisión investigaba. Aunque argumentan que tenían respaldo de casi todo, muchos casos quizá se pierdan para siempre. Se especula que en este edificio se encontraba el centro de control de los ataques. Destruirlo era simplemente eliminar evidencia. Parece que los medios de comunicación tenían ya el guión de lo que ocurriría ese día, algunos cometiendo el error de narrar el hecho antes de que este ocurriera. I want to tell you that we are getting word from New York right now that another building has collapsed. I understand that this is a 47-story building. Do we have pictures of it? I guess that's smoke now. Correct me if I'm wrong in the control room, please. But is that smoke coming from this third collapse? Okay, that is what we're understanding, which makes sense because it looks like the sun is going down. But the heavy black smoke once again. Look at that. Hopefully at this point that building was empty, but